vamos a hablar de un tema muy importante que es la atención amigable. Muchas veces cuando hago esta pregunta sobre qué es la atención amigable, me encuentro con un montón de respuestas. Más que nada son que tenemos que tratar con respeto al paciente, que tenemos que estarla llamando por su nombre. Entonces, ¿qué tenemos primero? ¿De dónde nace esto de la atención amigable? Pues de la violencia obstétrica. Desafortunadamente tenemos niveles muy elevados de violencia obstétrica en todo el mundo, pero también en México se está dando bastante. Entonces, les pongo aquí unos gráficos que se les ignoraba con cosas sobre el parto o sobre la salud de su bebé. También se les presionó porcentaje un 9.20%, se les presionó que aceptaran la planificación familiar en el momento en el que estaban teniendo su parto. Sucedió fue que les impidieron ver, cargar, amamantar a su bebé durante las primeras 5 horas sin informarles la causa de lo que estaba pasando. Y también, por último, también existen las pacientes que nos comentan que se les obligó a firmar algún papel sin explicarles qué era lo que estaban firmando, qué tipo de consentimiento era el que ellas estaban firmando en ese momento. Entonces, si bien vemos que son muchos los rubros dentro de la violencia obstétrica y de repente nosotros como personal médico tenemos normalizadas muchas cosas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que viene aquí que se les presionó a las pacientes para que aceptaran un método de planificación familiar. Sin embargo, porque siempre va a haber el tiempo para hablar esos temas y la forma de hacerlo. No es lo mismo irlo tratando desde que estamos en el control prenatal con nuestro médico, irles hablando los métodos, a que la mujer ya esté en trabajo de parto, que se encuentre con mucho dolor y que tenga muchas personas alrededor de ella, que esté rodeada de internos, preinternos, médicos, residentes, y que todos le estén preguntando al mismo tiempo con qué se va a cuidar y con cuál es el método que tiene que salir del hospital. Entonces, son puntos que desafortunadamente nosotros tenemos muy normalizados, pero que sí debemos de poner mucha atención dentro de estos. Entonces, pues debido a los niveles de violencia obstétrica, ¿hay otras formas? Claro que sí. Siempre va a haber otras formas posibles y no necesariamente se va a tratar siempre, como ya les había mencionado antes, de tener esas atenciones con la paciente, de llamarla por su nombre. No, hay algo más allá de todo esto. Entonces, vamos a ver qué se refiere ahora sí a una atención amigable como tal. La definición, pues es que tiene como objetivo brindar siempre una experiencia positiva durante el nacimiento. No tiene que ser una experiencia traumática para la mujer embarazada y para la persona recién nacida. Hemos visto que desafortunadamente, pues debido a la capacidad de los hospitales públicos, la atención se ve muy sobresaturada y esta pasa de ser una experiencia realmente bonita y agradable a una experiencia sumamente desagradable porque se les grita, porque no se les atiende, no se les da la información necesaria. Entonces, esta atención amigable tiene siempre como objetivo, pues, brindar una experiencia positiva mediante ciertas estrategias que vamos a ver más adelante. Ojo, siempre va a incluir recomendaciones que son basadas en la evidencia. Como personal médico, pues siempre todo lo que tenemos que hacer debe de ir con un sustento. Entonces, a pesar de que estamos incluyendo algunas técnicas de partería profesional, siempre han ido con el respaldo científico. Y pues bueno, también tenemos que a esto se le suma que es un modelo de atención que debe de tener un trato muy respetuoso e igualitario para todas y cada una de las pacientes. Esto nos va a dar como resultado, pues, la mejora en la calidad de la atención, se va a hacer un mejor vínculo entre la comunicación y la confianza que tenemos entre el paciente y el personal de salud, e incluso también con la familia, generando, ahora sí, pues una experiencia completamente positiva durante su trabajo de parto y pues también los inicios de su puerperio dentro del hospital.
Aquí les traigo una palabra que a lo mejor no sé si ya han escuchado, ¿no? Es la medicalización de la mujer embarazada. La medicalización de la vida surge a partir de la Revolución Industrial, que es donde se empiezan a implementar muchísimas tecnologías dentro de la salud. Dentro de estas mismas tecnologías viene incluida la operación cesárea. Entonces, pues se empieza a ver que hay una disminución en el número de la mortalidad con las cesáreas, con patologías complicadas de la mujer embarazada. Entonces, esto trae consigo que se empiece a medicalizar a la mujer embarazada. ¿Cómo? El proceso del embarazo pasó de ser algo completamente fisiológico a algo completamente patológico que se tiene que ver en los hospitales todo el tiempo, que tiene que estar en el máximo control, cuando antes era algo que de forma mensual con el médico. Y pues también lo medicalizamos de la forma en que ya no son las mujeres las que deciden cómo van a tener su parto, cómo van a tener a su bebé. ¿Por qué? Porque ya es el médico el que llega y le dice, ay, ¿sabes qué? A ti te conviene más una cesárea, te vamos a tener que programar, o no se le dan opciones de cómo podría ella traer al mundo a su bebé. Nada más únicamente le decimos cuando llega al hospital que se tiene que acostar en cierta posición y así es como se tiene que quedar. También implementamos otro tipo de procedimientos, como viene siendo la episiotomía, que se sabe que no es un procedimiento de rutina, que es algo que puede requerirse o no. Sin embargo, en las instituciones muchas veces por optimizar los tiempos y cortar el tiempo, se realiza la episiotomía sin tener realmente una indicación real. Entonces, por eso decimos que medicalizamos a la mujer embarazada, porque ya no es ella la que tiene la decisión sobre, sino nosotros como médicos. Porque incluso pongamos sobre el hecho la posición en la que nos ponemos a parir es la posición de litotomía. Es una posición que realmente no es cómoda para ellas, no es la más práctica, pero sí lo es para el médico. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos sentaditos en un banquito, esperando a que la paciente termine de dilatar, esperando a que salga la cabecita para poder liberar los hombros, pero realmente para la madre no es absolutamente nada cómoda. Entonces, de ahí el término de la medicalización de la mujer embarazada, que desafortunadamente está sucediendo bastante. Y pues bueno, les pongo esta frase de ya se alivió, porque cuántas veces no hemos escuchado esto, ¿no? Que está una mujer embarazada y cuando preguntan por ella es, ah, ya se alivió, pero ¿por qué? Si en ningún momento estuvo enferma. Ya quedamos que el embarazo es el proceso más fisiológico que puede haber. Entonces, realmente debemos de quitar de nuestras cabezas estos términos, ¿no? Porque en ningún momento se alivió, en ningún momento estuvo enferma esta mujer. Y pues bueno, dentro de esta misma medicalización, tenemos que en 1970 el 7% de los ginecólogos eran mujeres nada más, pero ahora en la actualidad esto ha dado una vuelta completamente y pues ahora casi el 60% de las ginecólogas son mujeres. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que con este aumento de mujeres dentro del área de la ginecología y la obstetricia ha disminuido los niveles de violencia obstétrica? Desafortunadamente no. Uno pensaría que por ser mujeres podemos ser un poco más empáticas, de que a lo mejor ya pudimos pasar por ese proceso. Sin embargo, muchas veces no es así, es todo lo contrario. Son las mujeres las que más agreden a otras mujeres dentro de su labor. Y esto nos lleva a los diferentes modelos de atención de parto con los que se cuenta. Son tres los principales. Uno es el modelo tecnocrático, que nos brinda siempre una separación entre la mente y el cuerpo y se ve al cuerpo como una máquina para parir. El modelo humanista, que hay una conexión entre la mente y el cuerpo, y ahora sí se define al cuerpo como un organismo.
Y finalmente tenemos el modelo holístico, que es la unidad entre cuerpo-mente y ya involucra también el espíritu y se define al cuerpo como un campo de energía. Desafortunadamente, me gustaría decir que el modelo que tenemos en los hospitales es el humanista, pero no, el que manejan usualmente es el modelo tecnocrático. Mientras que el modelo humanista es el que se espera desarrollar y es el que han estado manejando nuestras parteras profesionales, porque tenemos dos tipos de parteras. Las parteras profesionales que son realmente, tienen educación, tienen cédula, muchas son incluso enfermeras obstétricas y de ahí se brincan a la partería. Y también tenemos a las parteras tradicionales, que son las parteras que yo creo que son las que se nos vienen a la mente en cuanto escuchamos el término de partera, que son más que nada de aprendizaje un poco más empírico. Entonces, las parteras profesionales son las que han estado manejando este modelo un poco más humanista y pues bueno, el modelo holístico es el que está un poco más relacionado con la partería profesional. Entonces, se sabe bien que el modelo tecnocrático es el que tenemos actualmente en los hospitales, pero está en nosotros empezar a implementar este modelo humanista. Entonces, bueno, hay que empezar a implementar todas las acciones que sean necesarias para que nuestro modelo se base más en el humanismo y en el respeto. Si bien sabe que el respeto es algo que debemos de estar implementando todos los días con nuestros pacientes, se sabe que por la sobrecarga de repente estamos un poquito saturados, pero sí hay ciertas cosas que podemos empezar a implementar para llevar más adelante estos niveles de respeto y de humanismo con nuestros pacientes. Entonces, para tener una preparación para un parto respetado, les tengo aquí una frase. Dice, la palabra respeto proviene del latín respectur, derivado de la familia mirar. Por lo tanto, respeto sería volver a mirar. Esto significaría no quedarnos con la primera mirada de algo que se hace. Revisar siempre y volver siempre a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Muchas veces se sabe que como personal de salud de repente tenemos las cosas como que muy marcadas y muy normalizadas sobre todo. Entonces creemos nosotros que esa es la forma correcta de hacer las cosas y no siempre es así. Por ejemplo, con lo que les comentaba hace ratito, cuando tratamos de convencer a las pacientes de que se vayan con un método anticonceptivo, de que se vayan con algún método ARAP para su apego, nosotros lo tenemos muy normalizado el estar ahí muy insistentes. Sin embargo, pues no es la forma correcta. Siempre va a haber la forma y el tiempo de hacerlo de manera adecuada con nuestras pacientes. Entonces, habrá que volver a mirar hacia nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo mal con nuestras pacientes o dónde estamos nosotros irrumpiendo y dónde está faltando ese respeto que deberíamos de tener con ellas. Y pues ahora sí vamos a lo que es un parto humanizado. El parto humanizado o parto respetado son sinónimos. Este siempre va a hacer referencia al respeto de los derechos de las madres, de los niños, niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Entonces, aquí se pretende mucho devolver el papel protagónico tanto a la madre como a la familia dentro de ese nacimiento, haciéndonos nosotros como personal médico pues un poquito de lado, ayudándoles a darles esa información necesaria para que puedan tomar ellos una decisión muy objetiva sobre su trabajo de parto y parto. Este siempre va a promover el respeto a las particularidades que va a tener cada familia, cada etnia, cada religión, la nacionalidad que tengan, acompañándolas, como ya les decía, con una toma de decisiones seguras y informadas. Aquí, sobre todo, hay que hacer mucho énfasis en este respeto por las particularidades. ¿Por qué? Porque de repente muchas veces nos llegan las embarazadas con su listoncito rojo, con sus moneditas, y pues muchas veces se hace burla de eso, ¿no? Hay que respetar esas creencias. Si a lo mejor nosotros no lo creemos, pues la paciente sí, ella la genera esa confianza. Entonces, nada nos cuesta
permitirle que se deje su listencito mientras está en la revisión, por ejemplo, en el triage, y a lo mejor cuando la vayamos a ingresar, pues sí decirle, oye, ¿sabes qué? Discúlpate, tenemos que retirar esto porque no puedes ingresar con él al hospital, más no desde el principio, pues estarnos burlando y decirle, ay, ¿para qué traes eso? No sirve. Y pues también, por ejemplo, con las etnias, no sé si ustedes sabían, pero en las comunidades birráricas se utiliza mucho que cuando una mujer está embarazada, ella desde el principio elige a la persona que la va a acompañar durante todo este proceso, durante todo el embarazo, durante su parto y también su puerperio. Entonces, desafortunadamente, por el sistema de salud que tenemos, cuando nos llega una mujer birrárica, ¿qué es lo que hacemos? Pues no la puedes entrar, no la dejamos entrar y pues bueno, parte de la atención amigable permite que la paciente pueda entrar con algún familiar para que pueda tener este soporte que ella necesita en estos momentos. Entonces, pues tenemos aquí varias cosas de qué es lo que significa o qué implica tener un parto humanizado. Como ya les decía, es reconocer a padres e hijos como los verdaderos protagonistas de este proceso. También se va a promover un vínculo muy personalizado entre la mujer embarazada y su pareja o la familia con el personal médico. Se deben de respetar siempre las necesidades de elección que tenga cada familia. Se va a respetar siempre la intimidad en el entorno del nacimiento, porque si bien muchas veces también se sabe que por el sobrecupo no tenemos la oportunidad de tener a las pacientes tan separadas a la una de la otra, pero siempre hay cortinas. Tenemos cortinas para separar a las pacientes y muchas veces no es así. Tenemos a las pacientes, por ejemplo, que están en labor de parto, tenemos a las pacientes que están esperando su turno para cesárea y también se tiene a pacientes que desafortunadamente tuvieron algún aborto y las tenemos ahí a todas juntas. Entonces, esto implica pues un sufrimiento y un desgaste para las mujeres que tuvieron desafortunadamente ese aborto, o incluso también puede generar algo de tristeza para las pacientes que tienen que pasar a cesárea por alguna u otra situación, pero que ellas querían tener a su bebé de forma natural, en un parto. Entonces, nada nos cuesta cerrar las cortinitas para darle un poquito de privacidad a nuestras pacientes. También otro de los puntos es favorecer la libertad de movimiento, ya que esto nos puede generar muchísimas ventajas. Más adelante se las voy a mostrar. Y uno de los puntos más importantes y que a mí me gusta más es cuidar este vínculo inmediato entre la mamá y la persona recién nacida. Porque si bien, pues el objetivo de todos siempre va a ser tener, en cuanto nace el bebé, un apego piel con piel y que se inicie la lactancia materna lo antes posible. Sin embargo, no en todos los hospitales sucede y no a todo el personal le gusta. Dentro de los hospitales en los que he estado me ha tocado toparme con todo tipo de pediatras. Están los que efectivamente llevan a cabo todo el protocolo, hacen su contacto piel con piel, presentan al bebé, permiten que se dé la lactancia materna, luego ya nos los llevamos a somatometría. Sin embargo, existen otros que no, pínsamelo, dámelo, me lo llevo y ya hasta que lo termine de pesar, medir, tomar toda la somatometría, ya voy y se lo presento a la mamá. O muchas veces ni siquiera se lo presento. Entonces, esto es algo que entra dentro de la atención amigable que es muy importante y que se puede implementar sin ningún problema. Entonces, pues volvemos otra vez al objetivo general, va a ser favorecer ese proceso que sea completamente fisiológico, el más importante que les comento, el apego inmediato y también pues el inicio temprano de la lactancia materna, de preferencia sabemos dentro de la primera hora de la hora dorada. Ahora bien, por los altos niveles de violencia obstétrica y por todo lo que se ha estado suscitando, la Federación implementó la iniciativa de las salas LPR, que significan sala, labor, parto y recuperación. Esto es con el fin y el objetivo de brindar una atención amigable para todas las mujeres. Y pues bueno, esto también se realizó porque la evidencia científica nos ha señalado que el incorporar elementos que sean no médicos dentro de la atención favorece este proceso
hace que sea más fisiológico, que tenga un impacto muchísimo mejor, tanto como para la madre, como para el recién nacido e incluso para la familia. Ahora sí, ¿qué incluyen todos estos cuidados, estas atenciones amigables que podemos implementar? Uno es que podemos dejar que las pacientes deambulen y adapten la posición. Tenemos que, entonces, dentro de toda esta atención amigable, podemos incorporar la deambulación y adopción de una posición libremente escogida. Si bien se sabe que hay pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, una paciente con una ruptura de membranas, a lo mejor ya no la podremos poner a deambular, pero si es una paciente que todavía no tiene la ruptura y que todavía le falta por dilatar, la podemos poner a deambular sin ningún problema. Otro tipo de estas atenciones es el acompañamiento por una persona que la paciente pueda elegir. Un punto muy importante es las técnicas para el manejo del dolor no farmacológico, porque les estaba comentando anteriormente de que también estamos incluyendo algunas cosas de la partería profesional. Estas son algunas de ellas. Son elementos que muy usualmente utilizan las parteras y las dulas para ayudar en el proceso del trabajo de parto, para disminuir el dolor y la tensión del momento. ¿Se pueden implementar? Sí. ¿Tienen sustento científico? También. Entonces, ¿qué tipo de cosas podremos implementar? Enseñarles a las pacientes a tener formas adecuadas de respiración y relajación. También todas estas dinámicas que les voy a estar mostrando ahorita, se les enseñan a las pacientes anteriormente en un curso psicoprofiláctico que más adelante también les voy a mostrar en qué consiste. También les enseñamos a las mujeres que puedan tener técnicas de visualización, que en lugar de estarse concentrando en el dolor que están sintiendo en el momento, pues estarnos concentrando en el momento cuando ya tengamos a nuestro bebé en brazos. Podemos implementar también la aromaterapia, puede ser con el uso de difusores o esencias. Muchas veces nosotros en la sala, cuando no esencias de lavanda, de mandarina, y pues les ponemos a las pacientes en los dedos para que ellas se pudieran dar un poco inhalando y respirando hondo, les ayuda bastante. También la musicoterapia se les puede dejar a las pacientes que ellas armen su playlist o incluso poner una lista de reproducción con música relajante dentro de las salas de labor sin ningún problema. Los masajes, estos pueden ser tanto por el acompañante, la misma paciente se puede estar dando un poco de masaje, el personal de enfermería, el personal médico, todos podemos ayudarles a las pacientes a liberar el dolor tocando ciertos puntos dentro de la pelvis. También la aplicación de calor y frío, si bien se sabe que de repente no en todos lados podremos acceder a cosas calentitas, pero pues a lo mejor podríamos poner algunos pañitos fríos en las frentes de nuestras pacientes que les pudiera tener una mejor experiencia. Las posturas y el movimiento también son importantes. Las técnicas de inhalación y exhalación. Esta de soplando burbujas también es otra técnica de respiración. Muchos pacientes se sienten mejor al momento de gritar. Sin embargo, pues bien, lo primero que les decimos dentro de tococirugía es que no grites con la garganta, no pujes con tu garganta, tienes que pujar abajo. Sí, pero podríamos a lo mejor ayudarles a implementar ciertas técnicas de relajación, como por ejemplo, cuando venga la contracción, pues en lugar de estar gritando, concéntrate y vamos a decir, y la siguiente contracción vamos a cambiar de letra. O también puede ser con la técnica de conteo. Por ejemplo, cuando venga una contracción, se sabe que para que sea más efectiva, se tiene que empujar mínimo unos 10 segundos. Entonces, nos podemos poner nosotros a contar con la paciente cuando venga el momento de pujar.
podemos estar contando entre todos, entre la paciente y el personal que se encuentra ahí. También las frases motivadoras vienen bastante bien, o la técnica de la vez de caballo también es una técnica de respiración que les puede ayudar a liberar la tensión en el momento. Otro tipo de posturas, pues primero que nada caminar. Caminar es bastante bueno siempre y cuando la paciente tenga las condiciones para hacerlo, que no tenga una dilatación tan avanzada y que no tenga una ruptura franca de membranas. También mecerse les puede ayudar bastante, y también el uso de pelotas de yoga es bastante bueno para las pacientes. Tenemos nosotros dentro de la sala algunas, e incluso creo que tenemos algunas disponibles por si desean alguna donación para su hospital, pues se pueden comunicar conmigo. Acá tenemos otro tipo de posturas, también un baile suave puede ayudar bastante a liberar muchísimo la presión, la tensión y ayudarles con el dolor del momento. ¿Qué más nos va a ayudar? Pues ya vimos los movimientos y las posiciones para favorecer el descenso fetal. Hay ciertas posturas que nos pueden ayudar a que este descenso sea muchísimo más rápido. Más adelante les voy a mostrar algunas. El apoyo emocional, psicológico, afectivo va a ser muy importante. Siempre hay que tener una escucha activa con las pacientes, hay que tratar de resolverles todas sus dudas y muy importante, no estarlas juzgando por las preguntas que ellas tengan que hacernos, o si a lo mejor son preguntas que ya estamos hartos de estar respondiendo, pues tomarnos el momento de respirar y contestarles de forma adecuada a nuestras pacientes. También hay que brindarles esa privacidad, esa intimidad que yo ya les estaba comentando. O sea, tenemos la posibilidad de tener a nuestra paciente separada, pues que mejor. Si no, pues con el simple hecho de cerrar las cortinas ya nos ayuda bastante y hace demasiada diferencia. Otro punto dentro de las atenciones amigables es la ingesta de líquidos. Si bien se sabe que hay muchos pacientes, por ejemplo, si ya tenemos una paciente con preeclampsia, que ya nada más estamos esperando a pasar a quirófano, efectivamente no le vamos a dar ningún líquido. Sin embargo, pacientes que el trabajo de parto esté evolucionando de forma adecuada, que ya tengamos un grado de dilatación que nos asegure que nuestra paciente sí va a parir, si tiene un índice de Bishop muy favorable, también adelante, ¿por qué no darle la oportunidad de que pueda ingerir un poquito de agua? No hay ningún problema, porque muchas veces estas pacientes ya traían dolores desde la noche anterior y ya no habían comido nada, absolutamente nada, desde tiempo atrás. Entonces, pues, si podemos darles esa oportunidad de brindarles un poco de agua, porque lo que muchas veces se hacía era, pues, mojar una gasita y mojarles los labios. No, si podemos arrimarles un poco de agua, no hay ningún problema. Incluso me tocó ir a Ciudad Guzmán también a darles una plática y ahí hay una doctora que incluso les arrima jarras hasta de agua fresca. Entonces, sí podemos darles líquidos claros, no hay ningún problema. Este tipo de atención, pues también puede favorecer muchísimo la experiencia de la mujer embarazada dentro de su labor de parto. También el cambio y elección de posición durante el trabajo de parto. Si bien yo ya les había platicado que nosotros estamos bien acostumbrados a la posición de litotomía, hay más posturas y pueden ser muchísimo más beneficiosas para las mujeres. Y más adelante se las quiero mostrar, porque muchas veces tenemos la creencia de que solamente se pueden llevar a cabo en las salas LPR o bajo ciertos instrumentos específicos. La verdad es que no, son posturas que podríamos optar en cualquier sala de labor sin ningún problema. También, pues, dentro de la atención amigable, pues podríamos implementar el tener camas más bajas, ya que muchas veces cuesta muchísimo trabajo trasladar a la paciente, movilizarla, ya la llevamos en la camilla al expulsivo, pero ya al momento de que se tiene que pasar de la camilla a la cama obstétrica, pues son camas muy altas, nos cuesta mucho trabajo, de repente entre el camillero, los internos, todos tenemos que estar moviendo a la paciente,
o incluso a ella le puede causar muchísimo dolor el levantar su cadera para poder cambiarse hacia otro lugar. Y pues bueno, también es muy importante contar con los espacios específicos para la atención de la persona recién nacida. Como ya les comenté, aquí pues lo que tratamos es siempre favorecer el apego inmediato. Entonces, lo que se pretende es, una vez que nace el bebé, vemos que todo está bien, lo pegamos piel con piel, pecho con la mamá. Esperamos unos cuantos segundos para el pinzamiento tardío del cordón umbilical para los beneficios que puede tener para la persona recién nacida. Y posteriormente, pues se realiza el pinzamiento para que el pediatra se lo lleve y pueda hacer la respectiva revisión, tomar la somatometría, perdón, y ahora sí, llevarlo nuevamente con la mamá, presentarlo y dejarlo ahí para que la mamá pueda amamantarlo lo antes posible. Entonces, les había comentado que debería de haber un curso psicoprofiláctico previo con las pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces les podríamos decir a lo mejor en la labor, ay, pues si quieres te puedes mover, pero la paciente no sabe cómo puede moverse o qué posiciones puede adoptar o qué es lo mejor para ella. Entonces, dentro de este curso psicoprofiláctico, el primer tema que abordamos siempre es la anatomía y los cambios durante el embarazo. ¿Por qué? Pues las mujeres muchas veces no conocen su cuerpo. Entonces hay que enseñarles de una forma que sea simple para ellas a conocerlo y que sepan todos los cambios que van a tener trimestre por trimestre. También en el segundo módulo les hablamos sobre el trabajo de parto, todas las fases que tiene, que conlleva, las duraciones, qué es normal, qué no es normal. También siempre damos los datos de alarma en todos los trimestres. ¿Por qué tiene que acudir al hospital? ¿Por qué no tiene que acudir al hospital? Si una vez que ya tuvo ruptura de membranas, ¿en qué momento realmente debe de acudir al hospital? Y pues, ¿qué es lo que ellas deben de esperar en ese momento? También aprovechamos en ese momento para darles las posiciones que pueden adaptar para traer al mundo a su bebé. Dentro del tercer taller, del tercer módulo, les damos un taller de yoga prenatal con ciertas posturas que les pueden ayudar muchísimo, ya sea para aliviar el dolor o simplemente para hacer un poquito de ejercicio. En el número 4 se les dan medidas de confort. Aquí es donde les enseñamos las técnicas de respiración, cómo vamos a tratar el manejo sin medicación y cómo una de las principales cosas que quiere implementar la atención amigable es que la paciente pueda entrar con un acompañante, es qué rol va a tener el acompañante. Al curso psicoprofiláctico siempre deben ir acompañadas por la persona que las va a acompañar durante su parto, esto con el fin para que ellos también comprendan qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, si por ejemplo él puede cortar el cordón umbilical de su bebé y todo este tipo de situaciones. En el número 5 se les habla ahora sí sobre planificación familiar para precisamente no estar en el día del parto todos encima de ella preguntándole con lo que se va a cuidar. Y como último, les damos un módulo de recién nacido y lactancia. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener con su bebé en casa? La lactancia, sus respectivas técnicas, los agarres, la extracción de leche y todo lo que les pueda servir a las pacientes. También cuándo deben de acudir a alguna revisión en caso de que tengan algún problema, de que empiecen a presentar algún tipo de mastitis o cualquier situación. Ahora sí, vamos a pasar a las diferentes posiciones para parir. Desafortunadamente, en la escuela de medicina nos tienen muy acostumbrados a que solo existe una y que es la de litotomía. Sin embargo, son múltiples las posiciones que la paciente podría adoptar. Una de estas es la vertical o también llamada de cuclillas. Todas tienen un porqué y pues vamos a verlas. Esta posición pues nos va a favorecer muchísimo el efecto de la gravedad
ya que tiene en la dirección y en la fuerza de las contracciones, y pues también nos va a ayudar a aumentar los diámetros pélvicos. Usualmente las contracciones en útero empiezan desde el fondo uterino, desde la parte de arriba. Al yo estar colocada en una posición de cuclillas, por la presión que yo estoy haciendo sobre el abdomen, me ayuda a que esa contracción sea muchísimo más fuerte, más efectiva. Y pues bueno, también es importante resaltar que al no tener mi pelvis sobre la cama obstétrica, tengo mayor distensibilidad y los diámetros pélvicos pueden abrirse muchísimo más. Este tipo de parto, de posición, pues la única desventaja que podría tener es que de repente sí se necesitan a lo mejor ciertos aditamentos para que la paciente esté más cómoda, o como tal, que se tenga un acompañante con ella para que pueda ayudarle a adoptar una adecuada posición. Otra posición es los 4 puntos, o también llamada cuadrupedia, y esta posición pues nos va a favorecer muchísimo a distribuir el peso. La pelvis se encuentra completamente libre, y pues al no tener esa presión, nos da una elasticidad del pene muchísimo más grande. Entonces, pues, bueno, también, como les mencionaba, uno de los puntos también que queremos dentro de esta atención amigable es la episiotomía, la elasticidad que puede llegar a tener el periné en estas posiciones. Y pues también, asimismo, nos va a ayudar al descenso fetal. La ventaja aquí es que esta no requiere ningún aditamento especial. La podemos utilizar en cualquier sala de labor sin ningún problema. En la cama obstétrica la paciente se puede poner en los 4 puntos sin ningún problema. Otra forma en la que podremos estar en esta posición es también elevando una de las extremidades. Podría ser con ayuda, por ejemplo, uno de los médicos, alguna enfermera, enfermero interno, puede ayudar y tomar su rodilla y levantarla, lo cual va a hacer que todavía se distienda muchísimo más el área y que nos pueda permitir un descenso fetal muchísimo más fácil. Sentada. Esta es otra posición que también nos va a favorecer las contracciones por la misma presión que se está generando en el fondo uterino. Entonces, esta posición también mejora muchísimo el dolor que sienten las pacientes al estar completamente recostadas en litotomía, ya que la espalda se encuentra completamente libre. Lo único malo es que, bueno, no malo. Hay 2 formas de hacerlo. Uno es con el banco maya, que es la imagen que estamos viendo, bueno, es de mi lado izquierdo. Ese banco es un banquito especial que se encuentra en forma de C, lo cual nos permite a nosotros colocar las manos en el huequito que se encuentra para recibir al bebé. Ese sí es un poquito más complicado, pero si estamos en una sala de labor, pues podríamos utilizar nuestra cama obstétrica, levantar el respaldo lo más que se pueda y listo, con eso es más que suficiente para poder adoptar esa posición dentro de la sala. La posición lateral también nos va a favorecer muchísimo la operación de la pelvis. Y pues bueno, si nuestra paciente ya está ingresada y desea la epidural, esta es una de las posiciones que podemos adaptar ya con la paciente previamente anestesiada. ¿Por qué? Porque realmente lo único que tenemos que hacer es colocarla de lado y podemos colocar una de sus piernas en las pierneras que ya tiene la cama obstétrica. Entonces, realmente no es necesario un aditamiento extra, es una posición que se puede llevar a cabo en cualquier sala de labor sin ningún problema y puede ser con o sin el uso de la epidural. Y bueno, vamos a la postura clásica que todos conocemos, a la litotomía. ¿No es mala? No. ¿Tiene sus ventajas? Claro que sí, pero desafortunadamente la mayoría de las ventajas son para nosotros como médicos, porque nos permite estar muchísimo más cómodos en espera de
pero sin embargo para la paciente pues realmente no va a ser la más cómoda por los puntos de presión que tiene. La pelvis está demasiado presionada, no nos permite tanta distensión en el perine como quisiéramos, y de ahí también a veces la necesidad de tener que meter la episiotomía. Y pues bueno, ¿por qué se hace todo esto? Pues realmente tiene muchísimas ventajas sobre otras cosas. Si comparamos un parto humanizado, un parto con una atención amigable contra un parto medicalizado, que es el que normalmente venimos manejando, pues en un parto humanizado, pues afortunadamente se puede tener ese acompañamiento. Mientras que en un parto medicalizado, pues se sabe que en las instituciones de momento no está permitido que la paciente ingrese con nadie. En todo caso, sería de repente, pues en un hospital particular. Sin embargo, pues desafortunadamente no todas las pacientes pueden acceder a ello. Los analgésicos. Con un parto humanizado, pues vamos a minimizar el uso de los analgésicos. ¿Se pueden utilizar? Claro que sí, siempre y cuando estén realmente indicados. Mientras que en un parto medicalizado, ay, pues la verdad siempre se administran. ¿Por qué? Muchas veces desde que la paciente entra a la labor y se le hacen sus indicaciones, ya va con la butiliocina, ya va con el ketorolaco, sale del parto y le ponen doble, triple analgésico, sale con paracetamol bioral, con ketorolaco y con metamizol sódico. Cuando realmente no tiene una indicación, y menos si la mujer está iniciando lactancia materna dentro de la primera hora, no habría por qué saturar de tanto analgésico a nuestra paciente. En el parto humanizado, con respecto a los procedimientos quirúrgicos, pues se pretende evitar a toda costa la episiotomía, mientras que desafortunadamente en el medicalizado, pues se sabe que para optimizar los tiempos se realiza más de lo que debería. Y pues también incluso podemos agregar aquí las cesáreas. Si una paciente tiene un parto humanizado, perdón, a las 8 horas, ya sin problema, la paciente podría ser dada de alta. Sin embargo, tiene un parto, no sé, con una episiotomía, la paciente se tiene que quedar mínimo un día para revisión. Y posteriormente, si se cuenta con una cesárea, también pues se sabe que serían 48 horas antes de que la paciente se pueda ir a su casa. Entonces, optimizamos también muchísimo los tiempos, los procedimientos quirúrgicos, e incluso ya hasta hablando más arriba, disminuimos muchísimo el insumo que el hospital va a gastar en esta ocasión. Y les comparto algunas de las fotos de los pacientes que hemos atendido dentro de la sala de labor, parto y recuperación. Aquí, por ejemplo, la paciente escogió la posición sentada, entró con su pareja, y también otra de nuestras pacientes ya no quiso entrar con el papá porque decía que se iba a desmayar, entonces ella prefirió entrar con su hermana. Y pues aquí, precisamente con esta paciente, vemos que realmente sí hay una toma de decisión de dónde quiere tener la mujer a su bebé. ¿Por qué? Las colchonetas, y pues se le brindó la oportunidad sin ningún problema. Esto para todas las pacientes, desafortunadamente no. ¿Cuáles son las pacientes que son candidatas? Pues las pacientes que tienen un triage verde o un triage amarillo, siempre y cuando sea con la supervisión médica. Pacientes que tienen un triage rojo, de entrada, pues sabemos que no son candidatas. ¿Por qué? Pues si ya tengo una paciente o que hay multiplicación y que va a necesitar cesárea sí o sí, pues realmente no podría yo brindarle a lo mejor algún tipo de atención amigable como podría ser administrarle líquidos, porque sé que va a entrar a cesárea y sé el riesgo que conlleva el que ella ingiera algún alimento o algún líquido antes de que se realice su anestesia. Entonces, desafortunadamente no es para todas las pacientes. Hay que saber bien discriminar mediante el triage cuáles sí van a ser candidatas para este tipo de atenciones y cuáles no. Por ejemplo, los mencioné mucho, pero por ejemplo también una paciente que ya tuvo una niños por todo el riesgo que podría implicar.
Le agradecemos mucho a la doctora. Sé que este es un tema, a continuación voy a presentar a la licenciada en nutrición y maestrante, Berenice Verduzco, quien nos va a dar el tema de Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna. Es un tema también muy interesante y que nos va a dar una visualización un poco más amplia de lo que tendríamos nosotros en las unidades que estar trabajando. Les pido por favor que cierren sus micrófonos y vamos a darle la oportunidad de que ella presente. Un momento, por favor. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo les voy a compartir lo que es el tema de código de comercialización de sucedáneos de leche materna, al cual me voy a referir como código a partir de este momento. Y este código se publica en 1981 y eh, a partir de ese año dado este código. Aunque no está legislado, nosotros debemos su cumplimiento, principalmente porque somos profesionales de la salud y además de que estamos en servicio a las personas que están en periodo de lactancia y embarazadas y tenemos que fomentar y proteger lo que es la lactancia materna. Bien, antes de iniciar de lleno con el tema del código, me permito compartirles unos datos acerca de la serie de Lancet del 2023, la cual fue publicada en febrero, en donde nos habla de que lamentablemente a pesar de que ha sido un tema muy estudiado, la lactancia materna y sus beneficios, ha ido incrementando el consumo de fórmulas infantiles, principalmente en los hospitales, en donde les dan alimentos distintos a la leche materna. Sabemos que el objetivo es incrementar lo que es la hora dorada y empezar a dar lactancia durante la primera hora de vida, que eso va a fomentar el éxito de la lactancia materna exclusiva. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué sucede? Pues hay diferentes barreras que no permiten lo que es la lactancia materna exitosa, como es la desigualdad económica, intereses económicos de la industria de las fórmulas infantiles, lo que son las políticas gubernamentales, no hay voluntad política, la desigualdad de género y la publicidad engañosa y la industria y sus comerciales infantiles. Es por ello que pues surge el código para permitir regular lo que son las prácticas de comercialización de la industria. Y bueno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como personal de salud? Pues es atención a los sistemas de salud deben dar atención prioritaria a la lactancia, centrados en la mujer y culturalmente apropiados para todas las personas,
nosotros como profesionales de la salud debemos estar actualizados y estar en capacitación continua en estos temas tan importantes, y sobre todo ahora que la región sanitaria tiene el objetivo de certificar sus unidades como amigas del niño y de la niña para favorecer, fomentar y proteger la lactancia materna. Pues bien, ya entrando de lleno a lo que es el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, pues hablamos de que este documento es un conjunto de recomendaciones dirigidas para regular el comercio de sucedáneos, biberones y tetinas. Tiene como objetivo frenar la comercialización indebida de los mismos y aboga por el amamantamiento y en el caso de no serlo o de no ser capaces de dar lactancia, que se busque la mejor alternativa nutricional disponible. Los sucedáneos deben estar disponibles cuando se necesiten, pero no deben de ser promovidos en ningún momento. Y el código es una expresión de voluntad colectiva de los gobiernos para garantizar la protección y fomento a la alimentación óptima para lactantes y niños pequeños. Esto quiere decir que a pesar de que es voluntario, pues no, en México todavía no normamos esta parte. Se ha buscado por diferentes medios legislar para que se haya una vigilancia en el cumplimiento. Sin embargo, a pesar de que no esté legislado, nosotros tenemos deberes. ¿A qué producto se refiere el código para su cumplimiento? Pues todo aquel producto que esté destinado a sustituir parcial o totalmente la leche materna y los utensilios para su administración, incluyendo sucedáneos de leche materna de inicio, de continuación y fórmulas especiales. Aquí cabe mencionar que las de continuación también son conocidas como leches de crecimiento o etapas 2 y 3. Cualquier alimento o bebida que se presente como apta para menores de 36 meses. Estos son las papillas, yogures, jugos, infusiones, zumos y por supuesto los biberones y las tetinas o cualquier objeto que facilite la preparación, transporte o producción de la misma fórmula. Bueno, y cuando ya hablamos de cuáles son los productos a los que nos referimos, ahora vamos a hablar qué es lo que se prohíbe. La publicidad y otras formas de promoción de sucedáneos de leche dirigida al público en general. Puede ser cualquier tipo de imagen en cualquier producto, incluido el contacto entre el personal comercial con las compañías. Estos son los promotores que van a ofrecernos sus productos de las farmacéuticas, tanto a nosotros como personal de salud, como a las madres o a las futuras madres. La distribución de muestras gratuitas, que se tiene como que entendido que podemos ayudar o favorecer, pero esta es una barrera que limita el éxito de la lactancia materna. Las ofertas o los descuentos en los puntos de venta que tenemos tan normalizados en cualquier centro de autoservicio, farmacia, o en supermercados, y la promoción a través de internet, redes sociales u otros medios electrónicos de comunicación. Esto quiere decir que cualquier tipo de publicidad está prohibida. ¿Se cumple en México? No, hay incumplimiento del código. ¿Cuál es nuestro deber? Hacer que se cumpla o nosotros apegarnos al código. Exponer productos o carteles para distribuir materiales promocionales. Pueden ser desde calendarios, bolígrafos, stickers, pegatinas, batas, sábanas, toallitas, objetos para desinfectar en las instalaciones de los centros asistenciales o nuestros centros de salud. Es importante que verifiquemos cuáles son los insumos con los que nosotros contamos y si estos tienen promoción de la fórmula infantil. Puede ser que en la esquina de nuestro calendario tenga el nombre, que la pluma que estemos utilizando o las notas o post-its que estemos utilizando estén haciendo promoción. Es muy común que encontremos que algunas recomendaciones para iniciar con la alimentación complementaria vengan los nombres de las fórmulas o de los sucedáneos de leche o de la misma marca de la farmacéutica. Sabemos que nosotros tenemos recursos limitados, pero eso no justifica que estemos promocionando lo que son los sucedáneos. La entrega de regalos u otros incentivos económicos o materiales a los trabajadores de la salud, familiares
o instituciones sanitarias para promover estos productos. Sabemos que la farmacéutica genera empatía con nosotros y de acuerdo a nuestras necesidades, entonces hay que evitar caer como en ese engaño porque al final nosotros nos volveríamos promotores de la farmacéutica o de la fórmula infantil y estaríamos infringiendo el código. El suministro a los hospitales y centros de salud de productos gratuitos o a bajo coste, ni materiales o utensilios que sirvan para su preparación o empleo. Dar muestras gratuitas a nosotros, profesionales de la salud, excepto para que este mismo producto sea evaluado para fines de investigación. Y la información al personal de salud que no esté basado en datos científicos y objetivos, que no tenga conflicto de interés. Es decir, a veces nos llega información de las mismas farmacéuticas para mantenernos actualizados, pero ahí hay un conflicto de interés porque son ellos quienes están solventando esta información y por supuesto van a favorecer a su producto, en este caso sería el sucedáneo de leche. La etiqueta del envase no debe llevar imágenes de lactante, ilustraciones o textos que puedan idealizar su utilización. No deben utilizarse términos como humanizado, maternizado o algo similar. El etiquetado debe informar clara y visiblemente los siguientes aspectos: la superioridad de la leche materna, que estos sucedáneos solo se deben utilizar bajo prescripción médica, y, por supuesto, la correcta preparación y los riesgos mismos que lleva una preparación inadecuada del sucedáneo de leche. Si bien los etiquetados de las fórmulas infantiles han ido mejorando o apegándose al código, lo que son los comerciales, no. Hablamos de que hemos normalizado la presencia de comerciales tales que dicen que el consumo de las fórmulas va a mejorar el sueño de los niños, la digestión de los niños o incluso que sus habilidades cognitivas van a ser superiores si el niño consume el producto. Pues bueno, a pesar de que solo existe una versión del código que, como les dije al inicio, se publicó en 1981, se han hecho algunos agregados o resoluciones como que los alimentos complementarios y leches de continuación no deben de ser comercializados para no afectar la lactancia materna exclusiva y continuada. Hay que recordar que hablamos de exclusividad hasta los 6 meses, que fue un agregado que se añadió al código y que se debe continuar por lo menos hasta los 2 años, complementando con alimentos adecuados y nutritivos y no productos que vendan en las tiendas. No se deben utilizar afirmaciones de nutrición y salud en los sucedáneos, tales como recomendado por la Asociación de Pediatría, que va a mejorar la digestión, que no causa gases, que va a optimizar el desarrollo y crecimiento, ya que estos tienden a idealizar y a hacer publicidad engañosa. El código de comercialización tuvo pues estos agregados se sufrieron en 2017. Sé que el código es muy extenso. A través de la licenciada Rocío les haré llegar el código internacional, las preguntas claves para que les sea más sencillo familiarizarse con él. Es el código y sus posteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de Salud establecen prohibir por completo cualquier tipo de promoción de sucedáneos, biberones y tetinas en los servicios de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos trabajando para que nuestro centro de salud se certifique como amigo del niño y de la niña, no debe de existir producto alguno, ningún insumo que se relacione con el sucedáneo de la leche. La información facilitada por los fabricantes y los distribuidores a nosotros los profesionales de los productos debe limitarse a datos científicos y objetivos, sin conflicto de interés. Y bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante el código? ¿Qué es lo que nos compete? Pues nosotros tenemos que conocer el código. Como les digo, para dar cumplimiento a este punto, les voy a hacer llegar el link del código o el documento en PDF. Recibir información con base científica y objetiva. Lo que no debemos hacer es aceptar incentivos económicos de la industria de alimentación infantil, aceptar ni entregar muestras de productos de
que estén sujetos al código, ni permitir la publicidad de sus productos. Yo creo que este es uno de los puntos en los que nos tendremos que enfocar, porque como hemos normalizado mucho la comercialización, a veces no identificamos que nuestra pluma, nuestro yoyo del café, nuestra bata o algunas sábanas contienen publicidad. Entonces, valdría la pena darse la tarea, buscar a profundidad con qué cuentan en sus unidades de salud y que no esté publicitando ningún tipo de sucedáneo. Y bueno, ya para finalizar, hablamos de un resumen del código, que es un requerimiento mínimo que garantice una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos. Es un compromiso ético en los distintos gobiernos que han de implementar, legislar para regular la comercialización de estos productos. Se aplica la comercialización a cualquier tipo de leche, de sucedáneos de leche materna, fórmulas infantiles, otros productos, cereales, tés, zumos para lactantes, leches de seguimiento y además lo que son los chupones, biberones. No se permite ningún tipo de donación para las madres y los profesionales de la salud deben conocerlos y ser conscientes de su obligación profesional para cumplirlo y vigilar sobre todo su cumplimiento. Y de mi parte sería todo.